Pablo. Qué alegría una vez más poder acompañarte a esta hora, a ti, mi querido amigo y amiga. Tú que estás viendo esa transmisión también por las redes sociales, estamos en YouTube y también estamos en Facebook. Qué alegría poder saludarte y poder fortalecer nuestra fe con la vida de este gran apóstol de los gentiles. El apóstol que llevó las buenas nuevas de salvación no solamente a los judíos, sino también a aquellos que no pertenecían a ese pueblo privilegiado por Dios. Bueno, hoy estamos acompañando a Pablo en ese recorrido tan especial y me alegra de que tú puedas estar sintonizando el programa. Yo quiero mostrarte el DVD Pablo, el mensajero de la cruz. En este DVD tú vas a encontrar 15 importantísimos temas y en esos 15 temas tú vas a acompañar todas las enseñanzas que el apóstol Pablo escribió en todas sus cartas. Entonces, tú puedes solicitar ahora mismo este DVD a nuestro número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te repito una vez más, más 5512 98 100 14 60. Escríbenos ahora mismo solicitando el DVD Pablo y vamos a hacerte llegar, esto es totalmente gratis, hasta tu casa. Si estás en Sudamérica, entonces solicítalo ahora mismo. Tenemos un equipo encargado para poder allí agregar tus datos y en algunos días más estará llegando. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, así que acompáñanos a ver a dónde vamos a acompañar hoy a Pablo. El tema de hoy, de la promesa a la realidad. Hechos capítulo 23, sí, Hechos capítulo 23, versículo 33, dice así, préstame atención. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador y presentaron también a Pablo delante de él. El capítulo 24, versículo 24, dice así. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Muy bien, aquí tenemos el nombre de una ciudad, Cesarea, y el nombre de dos personajes, Félix con Drusila, su mujer. Acompañemos a este tremendo e intrépido y osado hombre llamado Pablo en esta trayectoria. Sucede que él sabía que faltaba ya muy poco para la destrucción de Jerusalén. Entonces, ¿qué cosa hizo Pablo? Pablo no se quedaba de brazos cruzados. Él sabía que ellos necesitaban también escuchar acerca del mensaje de salvación. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Entonces Pablo fue para Jerusalén para visitarlos por última vez. Y allí, con ese amor ilimitado que tenía en el corazón, no importaba si él iba a ser rechazado o incluso ser muerto, eso no le importaba a él. ¿Y sabes qué cosa es lo que sucedió? Cuando llegó allá, con la motivación correcta, cuando llegó allá, listo para poder compartir un mensaje para ellos, allí 40 celotes. Primero te voy a explicar quién es un celote. Un celote era un movimiento político nacionalista. ¿Quién era un celote? Eran los más radicales, los más violentos del judaísmo. Es decir, era tipo un grupo de guerrilleros que mataban a todos aquellos que se aliaban con el gobierno romano. Y dentro de ese grupo había sicarios. Esta gente era peligrosa. 40 celotes se reunieron allí en juramento para poder capturar a Pablo, aun cuando estaba en medio de los soldados romanos. Entonces, el capitán romano solamente consiguió frustrar allí la conspiración, es decir, le libró de la muerte a Pablo, sacándole de allí y llevándolo para Cesarea. Y ojo, lo llevaron allí con una muy fuerte guardia. ¿Por qué razón? Ahí ellos estaban enfurecidos y ahí vemos en Hechos capítulo 21 al 24 de que Pablo, de que Pablo es acusado de ¿qué? De sedición
es acusado de poder enseñar la doctrina judaica de una mala manera. Entonces, era una cuestión religiosa. ¿A dónde fue llevado? A Cesarea. ¿Dónde está Cesarea? Cesarea fue construida, esta ciudad fue construida por Herodes el Grande. Entonces, esta ciudad lo había construido en un periodo de 12 años. Imagínate, 12 años para poder construir una ciudad. 12 años. Entonces, el nombre de Cesarea viene de César. Quiere decir que la ciudad fue realizada, fue hecha en honor a César. Fue planeada también para ser la sede del gobierno allí de la provincia romana de Judea. Es decir, ahí Herodes, ¿qué cosa es lo que quería? Primero, que sea la residencia oficial de todos los reyes herodianos y de todos los procuradores. Su estrategia era agradar a César Augusto, agradar al emperador y también, de paso, allí crear un puente contra esos judíos agitados y rencorosos, como lo decía Herodes. Entonces, fue construida esta ciudad a orillas del mar, a orillas del Mediterráneo. Ahí, aunque hubo una inversión muy grande, fue construida esa ciudad en honor a César. Era una ciudad linda. Incluso allí residía también Poncio Pilatos, allí en esa ciudad de Cesarea. Allí fue llevado Pablo para ser juzgado por Félix. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Ahora vamos a descubrir. Si tú vas a leer Hechos capítulo 21 en adelante, vamos a ver de que Pablo hace su defensa frente a Festo, frente a Agripa, y todo eso también ocurre allí en Cesarea. Y recordemos que es de allí, de ese puerto de Cesarea, que Pablo va para Roma. Entonces Cesarea es una ciudad muy importante dentro de la vida de Pablo, especialmente ya en la parte final de su vida. Después de 20 años de ministerio, de recorrer y de fundar tantas iglesias en diferentes ciudades. Muy bien, hablemos entonces de Félix, porque allí aparece el nombre de este hombre, ¿correcto? Félix. Félix era el procurador de Judea. Él más o menos fue procurador entre los años 52 al año 59 después de Cristo. La historia dice que Félix comenzó su vida siendo esclavo, pero terminó como rey. Sin embargo, según Tácito, resumió la vida de Félix así. Fíjate cómo resumió la vida de Félix. Él dice que ejerció el poder de rey, pero nunca dejó la mentalidad de esclavo. Ahora, con este juego de palabras, ya quiero que tú imagines cuál era la mentalidad que tenía Félix cuando tenía poder. Es decir, cuando una persona no tiene poder, tiene ambición de poder y alcanza el poder, lo alcanza para poder estropear, para poder humillar, para poder hacer lo que él quiere. Ahora, nadie sabe o nadie cuenta los secretos perversos y ocultos que había en la conciencia de Félix. Sin embargo, Flavio Josefo, que era un historiador muy antiguo, dice que este Félix era un hombre de muy mal carácter. Él lo cataloga como un salvaje, como un traicionero. Su vida era una historia bañada de sangre. Él asesinaba para alcanzar sus objetivos y, es más, su crueldad no tenía límites. Entonces, durante su gobierno hubo muchas revoltas. Hubo muchas personas que iban en contra de él, pero este tipo mataba a quien quería. Era un hombre malo. Tanto así que la Biblia dice que él encarceló a Pablo de manera injusta, para que veas que casi lo último que él hace en su vida es sacrificar la justicia por su propio egoísmo. Cuando leemos Hechos capítulo 21, versículo 27, fíjate lo que dice, Hechos 21, 27, dice así: cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y lo echaron mano, la historia que te estoy contando. Y entonces, allí es donde los llevan a que pueda ser juzgado por estos gobernadores. ¿Qué sucede? ¿De qué cosa están acusando a Pablo? A Pablo le acusan simplemente porque está enseñando, según los judíos, una enseñanza falsa. Está profanando el templo. Quien lo libra de las manos de los judíos es el capitán romano llamado Lisias, y él lo lleva allí para ser juzgado por Félix en Cesarea. Cuando llega allá para ver la cara de Félix, del gobernador,
Él queda detenido por 5 días. ¿Dónde? Allí en la sala de juzgamiento de Herodes, hasta que los acusadores llegaran a Cesarea para poder realizar un juicio. Y es allí donde se levanta un juicio injusto. Porque en este juicio comienza hablando un hombre llamado Tértulo. Y allí Pablo empieza a defenderse. ¿Ante quién? Ante Félix. ¿Y sabes qué cosa hizo Félix? Wow, la historia es interesante. Félix adelanta una sentencia, pero él tenía en mente poder decirle a Pablo: si tú me sobornas, si tú me das algo, yo te doy libertad. Y él lo tentó varias veces para que Pablo pueda sobornarlo por su propia libertad. Entonces, ¿qué sucedió? Pablo no buscó su favor, porque ese era un hombre de principios y sabía que Dios iba a juzgar su causa. Es más, durante todas las conversaciones que tuvo con este gobernador, él aprovechó toda oportunidad para poder hablarle sobre la justicia, sobre el dominio propio, que era un problema serio de Félix, y sobre el juicio final. ¿Y sabes hasta dónde fue la injusticia? Este problema arrastró 2 años. ¿Por qué? Resulta que Félix fue convocado allí por el emperador romano para poder responder por algunos delitos, y él, por no querer o por querer congraciarse con los judíos, no soltó a Pablo, sino que él lo dejó por 2 años en la cárcel. No es un mes, no es medio año, son 2 años que estuvo allí en la cárcel. Incluso de allí escribió algunas cartas para algunas iglesias. Luego, Pablo fue presentado allí ante Félix y su mujer. La mujer de Félix se llamaba Drusila. ¿Quién era Drusila? Drusila era una muchacha muy linda, donde Félix la tomó cruelmente, destruyendo su relación matrimonial que tenía con otro. Cuando tenía apenas 18 años, pasó a ser mujer de Félix. Y recordemos que Drusila, por ser hija de Agripa, era ya una princesa. Solo que la Biblia dice que esta mujer tenía nacionalidad también judaica. Entonces el marido, que es Félix, ya le había contado: mira, yo tengo aquí un juzgado a un Pablo que también tiene tu nacionalidad. Drusila quedó impresionada y dice: yo quiero escucharlo. Y fue para allá al juicio, para poder ver a un coterráneo suyo, para ver cómo era tan famoso y por qué estaba siendo juzgado. No sabemos todo el discurso que Pablo realizó. Sin duda Pablo usó las escrituras, que esto era tan familiar para Drusila. Y cuando llegó a ese tema de dominio propio, de justicia y de juicio, mira lo que dice el versículo 25. Capítulo 23, capítulo 24, versículo 25. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Es decir, ese tema chocó su vida. Se espantó, ojo con lo que dice, y qué cosa sucedió. Y le dijo a Pablo: ahora vete, y cuando tenga oportunidad, te llamaré. Es decir, vete ahora. No quiero más seguir siendo incomodado con tu discurso. ¿Qué cosa escuchó? 3 cosas: justicia, dominio propio y juicio venidero. Estas 3 cosas hicieron que Félix se sienta amenazado. Ese hombre cruel ahora sentía una fuerte convicción religiosa. ¿Y qué cosa es lo normal que un ser humano tiene que hacer cuando tiene esa convicción religiosa? Arrepentirse. Él pudo haber dicho: muy bien, Pablo, yo estoy dispuesto a abandonar mis pecados, a ser un hombre nuevo, pero esto no sucedió. En lugar de arrepentirse, él postergó una decisión y jugó con la última oportunidad que él tenía. Él se autoengañó y le dice: ahora retírate, no quiero ser más incomodado por tus palabras. Yo quiero hablar sobre este asunto tan importante y quiero mencionarte porque sabes que esta vieja estrategia de colocar excusas es el agradable camino de millones de personas que toman este camino de su ruina. Postergar una decisión espiritual es cometer un suicidio espiritual. No es una persona que niega, sino es una persona que deja para el otro día. Es decir, ahora no, para el otro día.
Ajá, ¿qué cosa es lo que sucede? Fíjate una cosa. Hay tres motivos por las cuales una persona no debe postergar una decisión cuando siente o cuando sabe que Dios lo está llamando. Y préstame atención que esto es lo más serio de todo el discurso de Pablo. Lo más serio fue la parte final, no donde Pablo dio el discurso, sino donde Félix rechazó y postergó. Tres cosas peligrosas. Número uno, ¿por qué una persona posterga una decisión? Uno, porque cree que cuando uno posterga la decisión, más adelante va a tener una posición más favorable. Quiere decir, ahora no, quizá más adelante. Hay personas que dicen, ahora no, porque necesito terminar un estudio, necesito dejar el trabajo, necesito dejar esta relación, etcétera, etcétera. Présteme atención, ese es el mayor autoengaño. ¿Por qué es un autoengaño? Porque más adelante la situación no va a mejorar. La situación va a empeorar. Es más, Satanás ya sabe por dónde tú sabes postergar. Y si él sabe qué cosa es lo que te hace postergar, más se va a complicar la situación. A medida que pasan los días, las cosas se complican más, las dificultades se multiplican, la voz de Dios cada vez se escucha más despacio. Si postergas una vez, va a ser más fácil postergar la próxima vez. Y eso es peligroso porque el corazón se va endureciendo. ¿Correcto? Ahora, otra cosa. Postergar una decisión te hace culpable. Te voy a hacer un ejemplo. Cuando tú como papá llamas a tu hijo y le dices yo quiero que vengas, si tu hijo te dice mira, voy cuando yo quiero, ¿cómo te sientes? ¿Culpas el hijo? Eso no es culpable, es culpable. Entonces, ¿tú no crees que es la misma cosa que sucede cuando Dios nos llama y decimos así, ahora no, voy cuando quiero, voy después, voy cuando tengo tiempo, voy cuando soluciono, no cuando tú me llamas? Esto es una rebeldía abierta. Es decir, tú no eres inocente, eres culpable. Y número 3, postergar puede ser la mayor fatalidad de la vida. ¿Por qué razón? Mira, si el vicio mató a millares de personas, la procrastinación, que es postergar una decisión, mató a billones de personas. ¿Por qué? Porque el ser humano cree que tiene tiempo en el mañana. Siempre planea futuro y eso está bien. El problema es que él asegura que mañana va a tener la misma oportunidad. Y allí yo te voy a contar un asunto que es muy serio para el ser humano. ¿Por qué razón? Un día, César, el emperador de Roma, estaba caminando al Senado una mañana cuando Artemidoro le entregó una carta. Y en esa carta le decía que sus enemigos conspiraban contra él. Pero ¿sabes qué cosa hizo César? No la leyó. Y dijo, lo leeré después. Si él hubiese leído esa carta, él no hubiese terminado asesinado. Postergar puede ser fatal. Mucho más cuando se trata del asunto de salvación. Las personas que rechazan conscientemente a la voz de Dios saben lo que están haciendo. Querido, la muerte es trágica, no avisa cuando llega. Y entre los perdidos, los millones que se perderán no serán gente mala, serán gente buena, pero que siempre postergó su decisión de aceptar a Jesús y nunca llegó esa oportunidad. ¡Qué peligroso es postergar! ¿Por qué razón? Proverbios 27:1 dice así, no te jactes del día de mañana. Asegurar que el mañana existe para nosotros es ceguera y es arrogancia. Es creer que tú eres Dios y que tienes el control del tiempo, cuando tú no lo tienes. ¿Cómo sabes que mañana vas a despertar? Por eso Santiago capítulo 4, versículo 13, dice, aquellos que dicen, mañana haremos esto, mañana lo otro, no saben que la vida es como una neblina. Millones anoche se acostaron, hoy nomás se levantaron. Miles hoy van para fuera de la casa, diciendo voy a regresar y nunca más volverán.
Por eso perder oportunidades es peligroso. En la Biblia, cuando se trata de salvación, dice: hoy es el día, si oyeres hoy su voz, he aquí estoy a la puerta. Ahora, préstame atención. Mientras tú vivas, vas a tener muchas oportunidades. Pero nadie sabe cuándo será la última oportunidad. El cementerio está lleno de postergaciones. Mañana te llamo, mañana te perdono, mañana decido. El ayer es historia, el mañana es incierto. Por eso el mejor momento para decidir siempre será hoy. ¿Estás esperando un mejor momento? Es hoy. Para Félix fue más fácil decir: ándate. Después te llamo. En lugar de reconocer y abandonar su pecado, postergó una decisión. ¿Qué cosa le llevó a postergar una decisión? Algunos comentan que él era muy ambicioso y quería un cargo superior en el imperio. Y es por eso dijo: si me hago cristiano, pierdo el cargo. Y hay muchos que hacen ese mal negocio. Pierden lo eterno por algo temporal. Finalmente Félix no logró ni uno y perdió lo otro. Muchos cambian las oportunidades del cielo por ofertas temporales. Por eso, si hoy, como Félix, sabes de que es el momento de rendirse a Jesús y de entregarse a Jesús, no postergues la decisión. Préstame atención. No te estoy diciendo que tú rechazas, porque la mayoría acepta. El asunto es que la mayoría posterga. No postergues. Puede ser peligroso. La salvación es para hoy. No es para mañana. No fue para ayer. Es para hoy. Porque si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Tú estás postergando una decisión importante hace mucho tiempo. Para con eso. Y ha llegado el momento de hacer una decisión por Cristo. ¿Lo quieres hacer? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos orienta, nos instruye y nos llama. Y hoy nosotros nos entregamos a ti. Queremos, por favor, que nuestro corazón pueda estar dispuesto para poder escuchar tu voz y aceptar tu llamado. No queremos postergar más una decisión importante que tiene que ver con cambio, con arrepentimiento, con ir a ti. Hoy volvemos a ti. Toma nuestro corazón, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.